Hombre y mujer. ¿Qué tal? Buen día. Dalila Escobar, corresponsal de Atiempo.tv. Preguntarle sobre el tema de Altos Hornos de México. ¿Se mantienen parcialmente bloqueadas las cuentas? Se lo pregunto por la cuestión de la crisis que se está viviendo en la zona, principalmente en Monclova, que en 80% depende los empleos de esta empresa. Preguntarle cómo está en ese sentido, si todavía continúan parcialmente bloqueadas las cuentas o ya se desbloqueó totalmente. Sí, fueron bloqueadas en el mismo caso del señor Lozoya por la venta de agronitrogenerados de Altos Hornos de México a Pemex. Como se explicó en aquella ocasión, se encontró una transferencia de Altos Hornos a una empresa filial de Odebrecht y de ahí la transferencia de 3.8 millones de dólares hacia Tochos, la empresa constituida en Suiza por el señor Lozoya, y de ahí una serie de transferencias a México para el pago, entre otras cosas, de un inmueble en Lomas de Chapultepec. De manera inmediata, también por una instrucción del presidente, pero también por una política clara establecida a nivel legal de protección de los derechos de los trabajadores, lo que hace a la Unidad de Inteligencia Financiera es subir a Altos Hornos de México a la lista de personas bloqueadas, pero solicitar al sistema financiero que permitan todos los bancos a Altos Hornos de México o a varias empresas que son, digamos, productivas, lo que no hacemos, por ejemplo, con empresas fachada, de que se descongelen todas las cuentas, menos aquella en la cual haya existido la operación irregular. En ese sentido, desde el primer día se descongelaron las cuentas de Altos Hornos de México para proteger los derechos de los trabajadores, de los accionistas y de los proveedores, y precisamente no afectar el tránsito normal o la operación normal de ninguna empresa en México. Nosotros hemos generado una política de acercamiento a los grupos empresariales para efecto de conversar respecto a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera y sobre todo para poder apoyarlos en aquellos casos de detección, por ejemplo, de empresas fachada que terminan siendo, como mencioné hace un momento, una competencia desleal para el empresariado mexicano. En ese sentido, es que precisamente en ese sentido le quería preguntar más bien al presidente López Obrador. Presidente, en el caso de Altos Hornos de México, ¿el gobierno federal no estaría entonces en disposición? Bueno, ya había dicho usted que no van a rescatar empresas, sin embargo, el proceso de venta que está experimentando AMSA, pues está afectando en el tema de empleos. Principalmente en ese sentido, quisiera preguntarle cómo el gobierno ha seguido precisamente esta ruta del proceso de venta de AMSA. Pues es una negociación particular entre empresas. Deseamos que se pongan de acuerdo, pero nosotros no podemos rescatar a empresas. Ayer hablé de ese tema, porque nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y no podemos convertir deudas privadas en deuda pública, lo que se hizo cuando el FOBAPROA. Eso no lo podemos hacer, porque imagínense si todas las empresas que quiebran, más si está de por medio la corrupción, son rescatadas por el gobierno, como se hacía anteriormente, pues entonces el país se termina endeudando por completo. El FOBAPROA significó una deuda de $1 billón y se ha pagado desde entonces otro billón y se sigue debiendo lo mismo. O sea, van a pasar 50, 70 años, porque año con año del presupuesto se tienen que destinar alrededor de 40,000 millones de pesos solo para pagar intereses de esa enorme deuda. Entonces, ya
esa política no la podemos continuar. En el caso de AMSA, ¿el gobierno no estaría pensando en financiamiento cuando lleguen unos nuevos los compradores de AMSA? ¿Estarían pensando en financiar, en ayudar con para rescatar precisamente que ya no sean los ANSIRA, sino si alguien, algún grupo de empresarios más Hay va a una comprar? política nacional financiera de apoyo a las empresas con el propósito de impulsar la creación de empleos, el crecimiento económico. Si este fuese el caso, yo estoy seguro que Nacional Financiera podría otorgar créditos, que no sean créditos como los que recibió Odebrecht para hacer su planta y que les garantizaron gas a precio bajo y con cláusulas leoninas, en donde si Pemex no le abastece gas, tiene que pagar una multa. Esos contratos que hicieron, porque se dedicaron a saquear al país. Entonces, ahora es cero corrupción, cero impunidad, aunque no les parezca a nuestros adversarios. Eso es lo que te puedo contestar. Presidente, quiero aprovechar ahora que ya está aquí.